Congresista Lescano. Señor presidente, muchas gracias. Yo voy a repetir algunas cosas que dije en un evento donde estuvimos con usted. La primera cuestión, que me la reservo para la próxima sesión, señor, es si es que una ley que tiene un poquito más de 5 años necesita reemplazarla por otra ley. La situación de estabilidad de las leyes debe ser una cosa muy importante en la legislación nacional. La ley actual no tiene más de 5 años, o tiene un poco más de 5 años, perdón, y el reglamento de igual manera. No sé si en esas condiciones es responsable que el Congreso Nacional, sin que haya comenzado a desarrollarse bien la primera ley, tenga que cambiarla totalmente. Porque si no, señor, vamos a tener leyes en abundancia y no se sabe si una ley, pues, cuánto durará tan poco tiempo, ¿no? Entonces, esa es una primera pregunta que habría que hacerse. ¿Aquí necesitamos dictar una nueva ley o introducir algunos cambios en la vigente? Incluso en el evento que estuvimos, los profesores estaban más para que se modifique la ley y no se dicte una nueva ley, porque eso le quita estabilidad a las normas. Una ley no puede estar como vigente 5 años y un poquito más, pues, si no entramos en una situación inmanejable en el país, sobre todo en educación. En primer lugar, esa pregunta, señor presidente, porque yo estaba para plantear una cuestión previa y que decida la Comisión de Educación si se dicta una nueva ley o simplemente se modifica en los aspectos centrales que se requiere. En segundo lugar, el responsable de los institutos superiores y educación superior del Ministerio de Educación había dicho que de los 1.100 y tantos institutos, escuelas y CEPROS y todo lo demás, solamente 21 estaban en condiciones de funcionar. Y recién se está aplicando esta ley que está vigente para, obviamente, someter a evaluación a todos los institutos. Entonces, ahora vamos a dar una nueva ley en pleno caos, diría yo, porque 21 de los 1.000 y tantos, 1.100 y tantos institutos y escuelas están acreditadas para funcionar. ¿La ley automáticamente va a cambiar la realidad? De ninguna manera. Es una ley que recién se está aplicando y vemos que ni siquiera se ha avanzado en la acreditación de estos centros de estudio superior a efecto que puedan brindar una educación importante. Ese como segundo punto. Me parece interesante la propuesta, pero habría que trabajar sobre la realidad. Entonces, vamos a dictar una nueva ley, repito, con una ley recién comenzando a caminar y en una evaluación que no se ha cumplido con una mínima proporción para verificar la situación de estas instituciones. En tercer lugar, señor presidente, la misma ley que pretendemos ahora cambiar en el Congreso establece que era prioritario y era mandatorio que se dicte urgentemente una ley de carrera pública para los profesores de los institutos y de las escuelas superiores. Y eso no se ha cumplido. Y eso creo que debía ser primero, señor presidente, antes de cambiar la situación institucional u orgánica de estas instituciones educativas. Se ha dado incluso un plazo ampliatorio en la ley de reforma magisterial que tampoco se ha cumplido. Los profesores contratados ganan la mitad de los profesores nombrados. Con esta ley pretendemos cambiar, señor presidente, instituciones con profesores que ganan menos de 1.200 soles al mes. O primero comenzamos con resolver este problema, yo creo estructural, porque profesores mal pagados no van a enseñar bien. Entonces, tenemos como prioridad, por mandato de la ley, dictar otra ley, que es la cuestión de carrera pública de los docentes de estas instituciones. Y tampoco lo hemos cumplido. En cuarto lugar, señor presidente, se pretende con esta propuesta juntar
dos materias me parece distintas. Uno, cómo se constituye un instituto o escuela superior, y junto con ella se está incluyendo la carrera pública para los profesores de institutos y escuelas superiores, lo cual me parece absolutamente impropio. Por un lado debe ir cómo se constituye un instituto y una escuela superior, y por el otro lado debe haber una carrera pública para los profesores de estas entidades, porque son cuestiones absolutamente laborales que deben regularse en una ley absolutamente distinta también. Entonces, estos problemas, señor, no están resueltos. Y finalmente, señor presidente, el asunto del lucro. Aquí nuevamente se está legalizando el lucro en la educación, situación que hasta en el mismísimo Chile se ha erradicado, siendo un país, entiendo, mucho más liberal que el nuestro. El lucro en la educación debe erradicarse. Y no es cierto, señor, que cuando yo hablo de erradicarse el lucro, estoy pretendiendo hacer desaparecer las universidades con fines de lucro o las instituciones con fines de lucro. Estas entidades nadie se las va a quitar a sus propietarios. Lo que tienen que hacer es adecuarse a las nuevas normas. Entonces, legalizar nuevamente el lucro en este tipo de instituciones es un gravísimo error, señor presidente, por las consecuencias que estamos viendo en varios casos que hemos tratado en esta comisión. De tal manera que, señor presidente, hay estas preguntas que debíamos respondernos antes de entrar al debate de los articulados. La comisión debía entrar a un debate y la comisión debía decidir. Como siempre lo hemos dicho y debe ser así, nosotros vamos a cumplir con lo que disponga la comisión, pero no podemos estar cambiando una ley que tiene un poquito más de 5 años. Y no podemos dictar una ley cuando solamente hay 21 instituciones que podrían funcionar en el país de esta naturaleza. Entonces, me parece, señor presidente, que debíamos entrar primero a un debate previo en esas materias y ver qué hacemos con esta propuesta. Y tercer lugar, como le dije, creo que es más urgente dictar una ley de carrera pública para estos profesores, porque la ley así también lo manda, y no juntarla en una sola ley con la materia que estamos discutiendo. De tal manera que si no es en un debate, y bueno, quizás no va a haber, digamos, o no va a ser necesario, señor presidente, formularlo en la próxima sesión. De antemano formulo una cuestión previa para que estas observaciones que estoy haciendo se puedan decidir por la comisión y ver qué hacemos primero con las observaciones que acabo de mencionar. ¿Es necesario dictar una nueva ley o modificarla? Y en la situación en que estamos, dictar una nueva ley es necesario. Es necesario, señor, dictar esta ley y no la carrera pública de los profesores de estas instituciones. Y repito, formulo la cuestión previa para que en la próxima sesión, porque entiendo que ya no hay quórum, se pueda decidir por la Comisión de Educación. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Johnny Lescano.